juzgado. Ante un juez de Córdoba, los exsenadores Otto Bula y Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe, se enfrentan en un proceso civil por un lote llamado Hacienda Biserta, avaluada en más de 1.000 millones de pesos. Ambos dicen ser los propietarios de los predios. En 2006, Bula adquirió el lote ubicado en Sagún, Córdoba. 10 años más tarde, según su demanda, Uribe Escobar le solicitó que le entregara a título de tenencia los predios que conformaban la hacienda. Mi nombre es Otto Nicolás Bula. Bula aceptó el trato y se acordó que el hijo de Uribe Escobar, Daniel Uribe Mejía, sería el administrador. Sin embargo, un año más tarde, Bula fue privado de la libertad por el escándalo de Odebrecht, por lo que solicitó a los Uribe devolver los terrenos, y Gildardo Pérez llegó a la hacienda. Y para mí era demasiado transparente, personas respetables dentro de la región. Según la demanda de Bula, en enero de 2021 los Uribe desalojaron a los trabajadores de Pérez y se apoderaron de la propiedad bajo supuestas intimidaciones al mayordomo y trasladaron el ganado A la hacienda vecina, que entiendo que es del señor Mario Uribe. Y el ganado se cargó en los corrales de la hacienda. En la contestación de la demanda de los Uribe, aseguran que ellos se han encargado de los gastos de la finca desde 2009, cuando Bula les entregó la propiedad, cuando se dio los derechos a la sociedad Inversiones Acerta, cuyos únicos accionistas eran Esteban y Daniel Uribe Mejía, aunque presuntamente no hay pruebas del negocio. Pues era de conocimiento público que el señor Daniel Uribe era el propietario de la finca y era el que ejercía control y dominio sobre ella. El próximo 31 de julio se escucharán los alegatos finales y el juez dictará el fallo para determinar quién se queda con la propiedad. El director de la Agencia Nacional de Tierras denunció en el Consejo de Ministros que un grupo de congresistas estaba ocupando predios con falta de claridad en sus títulos y o provenientes de baldíos de la nación. Noticias 1 obtuvo el documento. Estos son sus detalles. Según las investigaciones que adelanta la Agencia Nacional de Tierras a través de la gestión de procesos agrarios especiales, 8 congresistas o sus familiares estarían relacionados con la ocupación indebida de baldíos. En 2017, Gustavo Londoño García, ex representante por el Centro Democrático, y el empresario Nicolás Lacerna, primo de la senadora Paloma Valencia, ambos caucanos, obtuvieron por sentencia judicial la adjudicación de la finca Buenavista en Puerto Carreño Vichada mediante un proceso de pertenencia. En 2019, la ANT conoció la decisión e instauró una tutela para reversarla. Los juzgados le han dado la razón a la Agencia de Tierras, que tiene planeado recuperar el predio si no es entregado voluntariamente. El senador liberal Lidio García, según los registros de la ANT, ocupa 243 hectáreas en San Juan de Nepomuceno, Bolívar. Este inmueble fue prescrito por un juez sin que existiera otro antecedente registral, lo que quiere decir que no habría títulos de propiedad ni escrituras previos. El senador del Partido Conservador, Juan Sami Merek, tendría vínculos con un predio ubicado en Obando, Valle del Cauca, cuyo expediente carece de documentos sobre el origen de su propiedad según la ANT, que analiza su situación jurídica. En un proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados en Vichada, la ANT encontró que el representante a la Cámara de Cambio Radical, Carlos Cuenca Chau, ocupa 377 hectáreas. Su recurso de reposición fue recibido por la entidad. La ANT analiza la apertura de un estudio de clarificación de propiedad de 3 predios en Ciénaga de Oro, Córdoba, a nombre de la empresa agropecuaria La Fátima SAS, que tiene como representante legal a Said David Vitar, hermano de la congresista Liliana Vitar, y como representante legal suplente a la misma legisladora. Félix Gutiérrez, esposo de la congresista Ana Paola García del partido de la U, tiene 2 predios en Buenavista, Córdoba, originarios en un baldío y otros de títulos privados. La Agencia de Tierras adelanta un proceso agrario sobre el predio denominado Pasate Largo de Cereté, Córdoba. El predio de 25 hectáreas fue objeto de una sentencia de pertenencia sin que se verificara si se trataba de un predio de propiedad privada. Actualmente se ha dividido en 5 predios ocupados por varias personas, entre ellas el senador Marcos Daniel Pineda. El senador del Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, está vinculado a un predio ubicado en Cerrito, Santander, cuyo único antecedente es una sentencia de pertenencia. La ANT considera que este documento es insuficiente para acreditar propiedad privada y estudia la apertura de un proceso de clarificación. 2 de los representantes involucrados en el documento de la ANT respondieron a las alusiones a ellos hechas en el documento. El conservador Luis Eduardo Díaz dice que la propiedad de su inmueble es clara y Ana Paola García de la U dice que no tiene ningún predio.
Representantes a la Cámara pusieron la cara frente a los señalamientos de la Agencia Nacional de Tierras por las indicaciones de presunto acaparamiento y ocupación indebida de terrenos en diferentes zonas del país. El señor director de la agencia, sin respetar el debido proceso en una investigación preliminar, tilda a un representante a la Cámara, como soy yo, como acaparador de tierras. A Luis Eduardo Díaz Mateus del Partido Conservador se le señala de ser propietario de un predio en Cerrito, Santander, el cual, según la Agencia Nacional de Tierras, tiene como antecedente registral una sentencia de declaración de pertenencia, la cual resulta insuficiente para acreditar su propiedad privada. Y en el 2021 nosotros con Blanca, una señora allá del Cerrito, compramos este predio que tiene pleno dominio, que está saneado desde hace años. Dice Díaz Mateus, exponiendo un certificado de tradición con número de matrícula 308-9568, que confirma la idoneidad de posesión del predio. Sin ningún temor a equivocarme, creo que es un predio que está completamente sano en toda su trayectoria de propietarios. Entre las congresistas mencionadas también está la presidenta de la Comisión Primera de la Cámara, Ana Paola García, quien tiene credencial por el partido de la U por Córdoba y está casada con Félix Gutiérrez, supuesto propietario de 2 predios en Buenavista, en dicho departamento. Es totalmente falso. Y ni mi familia ni yo tenemos algún litigio de tierras en Colombia. Afirmó que el único vínculo con tierras por parte de su familia fue en la infancia, en la finca de su abuela. Íbamos, comíamos ciruelas, naranjas. Y esto dijo sobre su patrimonio. Mi familia viene de unos negocios de restaurantes de hace muchos años, después los vendieron. La investigación que anuncia la Agencia Nacional de Tierras está en fase preliminar. Esta semana se resolvió la apelación a la libertad del senador Ciro Ramírez, cuyo juicio por corrupción está pendiente en la Corte. Un magistrado que no estuvo de acuerdo con la decisión mayoritaria dice que él no podía ser liberado porque al regresar al Capitolio recuperaría el lugar en el que ejerció su poder corruptor. Ya se acabó todo. Por eso hoy tengo aquí la cara en alto para poder hablar a los colombianos. Las víctimas del caso de corrupción por el cual fue acusado el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez recibieron esta semana la negativa de la Corte Suprema a revocar su libertad. La sala de instrucción hizo su trabajo. Según el oficio de 50 páginas, los magistrados Jorge Caldas y Blanca Nélida Barreto aseguraron que las víctimas no tienen argumentos suficientes contra la libertad de Ramírez. No existe soporte jurisprudencial que permita afirmar que en fase de juzgamiento y al analizar una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento puede mantenerse en virtud a fines distintos a los que soportaron su imposición. Los que ponen el orden es la justicia. No obstante, el magistrado Ariel Torres, quien se opuso a darle la libertad a Ramírez desde el principio, insistió que sus colegas de sala desconocen las normas que protegen a las víctimas en casos de corrupción. Es deber del juez examinar si se cumplen todos los fines buscados con la misma, que incluyen también los de garantizar que comparecerá al proceso y cumplirá la pena que sea impuesta y que no pondrá en peligro a la comunidad ni a la víctima. Y estoy listo. El magistrado Torres insistió que con su investidura de senador, Ramírez sí representa un peligro para la sociedad colombiana. Aún mantiene su poder corruptor, el cual puede utilizar para la comisión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico punitivo en detrimento de la comunidad que juró representar. Y los veía cómo peleaban y quién es más malo. Para no dejar dudas, el magistrado disidente citó a más de 12 jurisprudencias para advertir que la libertad de Ciro Ramírez estuvo mal fundamentada. Pronosticar que el acusado en libertad puede poner en riesgo los bienes jurídicos protegidos por la ley sustantiva. ¡Ahí sí hubo miedo! Aunque la discusión jurídica se mantiene entre los 3 magistrados, las víctimas esperarán que esa misma sala decida si el senador uribista es inocente o culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.